la verdad que es una jornada muy importante, sumamente interesante. Es retomar también después de la pandemia un poco la presencialidad y las actividades que se generan dentro de la universidad. Esta jornada está enmarcada, por supuesto, en el mes de la memoria, por el 24 de marzo, pero también encuadrada dentro del programa de promoción de derechos que lleva a cabo la universidad hace unos cuantos años y que año a año intentamos nutrir y poner, digamos, a disposición las instalaciones, la universidad y todos sus recursos para abrirlo al público en general también. Bueno, y justamente abierto a todo el estudiantado, digo. Sí, eso estamos esperando que puedan acercarse los estudiantes, como formación de extensión también, ¿no? Extracurricular, más allá de los programas o de las materias que estén cursando, poder tomar contacto con estos temas un poco más en profundidad de lo que en realidad podemos estar generando dentro de las aulas. Resulta importante para la formación, nuevos saberes, intercambios. ¿Qué disertantes van a tener el día de hoy? Bueno, hoy contamos con 3 protagonistas, decimos, de los juicios y de su contribución, desde los roles de cada uno. Gaby Sosti, que es auxiliar fiscal de las causas de lesa humanidad, con unos aportes sumamente interesantes en la construcción de su investigación y también en sus alegatos propiamente, ¿no? Con Pablo Berna, que es hijo de un genocida y todo su trabajo a través de la construcción de su identidad y de su vida. Ya lo vamos a poder escuchar de primera persona a través de la reunión de él con otros en la Asamblea Desobediente, que reúne a hijos, hijas y familiares de genocidas, ¿no? Y en tercer lugar, a la queridísima Iris Pereira de Avellaneda, una luchadora enorme por los derechos humanos en nuestro país, que bueno, nos viene a contar algunas cuestiones que por ahí muchos conocemos, pero otros no, y eso es lo importante de la memoria activa. Y también, bueno, que yo voy a intentar dar 2 ejemplos de algunas de las cosas sobre las cuales ella viene trabajando, que es, por un lado, la construcción virtual del campito, con sus relatos que se pudo reconstruir, y hoy algo que ya no existe, por lo menos lo tenemos en la virtualidad, y que además esa construcción hoy es materia de prueba, o sea, es instrumento de prueba en los juicios. Y por otro lado, su cuestión más activa, que es la construcción del centro de memoria de lo que fue el campito, ¿no? Poder tener ese espacio realmente definido y que pueda contribuir a la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, en principio es un honor que me hayan convocado a la Universidad de Moreno, es un privilegio estar acá. La expectativa es poder transmitir algo del sentido de los juicios, del para qué son los juicios. Hablar del sentido de los juicios inevitablemente, inexorablemente es hablar de la historia de este país, porque el genocidio de los 70 es el recorrido de un recorrido de exterminios que tiene que ver con cómo el Estado se puso a disposición de ciertos sectores de poder para reacomodar una matriz social, política y económica. Entonces entender que eso que pasó en los 70, que fue una de las masacres más grandes que vivió nuestra historia, no la única, pero sí la más grande, tuvo ese sentido, tuvo esos beneficiarios, y es importante verlo y entenderlo en clave de presente, porque parte de esos mismos sectores son los que siguen dando vuelta alrededor de las mismas cuestiones, ¿no? Entonces me parece que lo interesante es desmarcarse de la cuestión más protocolar, de explicar el juicio en sí, y hablar de un centro clandestino, hablar de las atrocidades que hicieron adentro de los centros clandestinos. La expectativa es tratar de entender y abrir a debate y a polémica cómo esa historia tiene una vitalidad y un sentido, ¿no? Yo suelo decir, bueno, ¿para qué se cometió esa atrocidad, ¿no? O sea, ¿a quiénes benefició la tortura y el exterminio?
si eso puede llegar a generar algún debate, algún interés, la verdad que me doy por satisfecha. Bueno, ¿y qué sentís cuando, por ejemplo, hay actores políticos de importancias que niegan justamente esto? Que, a ver, es analizar un poco la historia, no te estoy hablando ni siquiera ser un investigador encumbrado. Bueno, a ver, la memoria no es algo que está grabado en piedra. La memoria es un músculo que si no se lo ejercita se anquilosa, y cuando ese músculo no lo ejercitamos nosotros, los sectores populares o quienes leemos y entendemos y sabemos la historia de determinada manera, obviamente hay otros músculos que se mueven en sentido contrario, ¿no? O sea, los sectores populares, el pueblo, cada vez que consigue derechos, tiene que dedicarse a obtenerlos. Y la memoria y la recuperación de la historia también fue un derecho conseguido con muchísimo dolor. Haber podido elaborar un discurso sobre esa historia costó mucho, y me parece que lo que está pasando ahora es que estamos como en la retaguardia de ese relato y vemos cómo avanza el otro relato, el relato que está atravesado por la mentira, por el desconocimiento, por el negacionismo, por la violencia, más o menos simbólica. Bueno, el desafío, y ese es otro de los aspectos, otro de los intereses que me atraviesan, es eso, es volver a hablar de la historia como corresponde, ¿no? Y poner a esos discursos en el lugar que tienen que estar. ¿En qué tribunal estás? Ahora estoy con los juicios de San Martín, de jurisdicción de San Martín. Estoy con el Tribunal 1, con el Tribunal 4, con varios tribunales de San Martín, porque abarca la jurisdicción de Campo de Mayo, o sea, todo lo que fue la represión en lo que sería la zona de defensa 4, que abarca Campo de Mayo, Zárate Campana, o sea, todo el cordón industrial, que no es casual, ¿no? O sea, justamente porque el exterminio se produjo fundamentalmente en los trabajadores, había que domesticar a la clase trabajadora. Y por último, estamos hoy en la Universidad Nacional de Moreno, lo decíamos, acá funcionaba el ex Instituto Riglos, donde algunos chicos que fueron apropiados o que sus padres fueron desaparecidos, detenidos desaparecidos, terminaron recalando aquí, en este mismo lugar. Sí, bueno, por eso digo, es más que simbólico, es fuerte, pero me parece que la historia se cura con memoria, la historia se repara con memoria y con construcción, es darle el sentido a la historia, ¿no? Hablar de esto no alcanzan los homenajes, la memoria hay que encarnarla en el presente, darle sentido en el presente, para que el dolor, en todo caso, si no se puede reparar, tenga un sentido. Bueno, yo soy Pablo Berna, soy hijo de un genocida, médico militar, que participó en el genocidio en Campo de Mayo, años 79 y 80. Bueno, yo integro uno de los colectivos de hijas, hijos y familiares de genocidas que trabajamos y aportamos para la memoria, la verdad y la justicia. Y vengo a participar de esta charla, bueno, para contar un poco desde qué lugar, desde dónde vengo, cómo fue ese camino, qué es lo que pude y pudimos hacer las compañeras y los compañeros en este tiempo, cuando nos encontramos, porque, digamos, yo empecé a militar un poco esta historia o a aportar en la medida de lo posible unos años antes de que finalmente las hijas, hijos y familiares de genocidas nos reuniéramos, que fue un hecho muy trascendente porque no lo creíamos posible, que hubiera otras personas en la misma situación y con el mismo sentimiento y con la misma voluntad, pero finalmente eso ocurrió por algunas cuestiones que se dieron en el año 2017. Entonces, bueno, pero un poco de tantas cosas que hay para contar, compartiendo la mesa con personas muy importantes que también tienen una historia obviamente muy importante que contar y que prácticamente también una de las tantas cosas que hay para decir es que las hijas, hijos y familiares de genocidas, pero yo te lo digo por mí especialmente, que pudimos hacer conciencia de lo que fue el genocidio en nuestro país, fue gracias a la lucha de las madres, de las abuelas, de todos los organismos, del movimiento de derechos humanos en nuestro país, que es lo que nos permitió el conocer la verdad de lo que era, ¿no? Y quién es quién en toda esta historia. Pablo, ¿qué tan difícil te resultó
a vos, digamos, primero cómo se llama tu papá y cómo te enterás y cómo haces todo el proceso para llegar a tomar conciencia de lo que había hecho. Mira, el nombre de mi padre es Julio Alejandro Berna, está denunciado, imputado por la querella en la causa, la mega causa de Campo de Mayo. Yo espero que algún día esa imputación pueda avanzar en un procesamiento. Y después, respecto de si fue difícil, digamos, yo creo que sí, que fue difícil, pero no lo puedo imaginar de otra manera. Con el correr del tiempo y hoy, ya después de tanto recorrido, no creo que sea ningún punto de llegada, sino que siempre hay mucho más por hacer, pero con todo el tiempo recorrido, con todo lo que pudimos ir haciendo, con todo el abrazo y el cariño de la militancia, yo lo que te puedo decir es que me ha servido muchísimo y me sirve muchísimo porque hoy puedo expresarme y mirar a los ojos a las personas y marchar un 24 de marzo ya sin tanta culpa y sin tanta vergüenza. Prácticamente esas dos cuestiones se han disipado, por suerte, que no es poco. Y bueno, y después te puedo decir que hay una parte de dolor que es un trámite más personal, del dolor que implica esta historia particularmente, distinta a todas las otras, ¿no? Por último, ¿cómo te enteraste? Bueno, ¿cómo me enteré? Porque en el año, digamos, es muy larga la historia, yo venía teniendo con el correr de los años sospechas cada vez más fuertes de la participación de mi padre. En el año 2009, por ejemplo, mantuve una conversación con él donde él estaba incómodo por las preguntas que yo hacía, entonces me responde: mirá, vos que andás haciendo muchas preguntas, yo no te voy a decir nombres, ni fechas, ni lugares, ni detalles de nada, ni de nadie, ni aunque me torturen, ni aunque me maten. Entonces ahí la respuesta, digamos, si bien no me daba ninguna información, incluso me desafiaba y me decía: hacé una investigación, Pablo, si querés, pero con esa respuesta yo ya no tenía dudas de que él había participado y se lo dije, pero no sabía qué es lo que había él realmente hecho. Pero finalmente, después de 4 años, en el año 2013, trasciende dentro de la familia, por una historia que no viene al caso, pero trasciende, hay otro familiar, otra persona de la familia que cuenta qué es lo que él concretamente había hecho, que era inyectar a las personas como médico en los vuelos de la muerte, inyectar a los militantes y asesinarlos de esa manera. Ya sabemos los vuelos de la muerte lo que es, y en los secuestros de las y los militantes también. Y en un hecho muy particular donde asesinan a 4 militantes que fueron introducidos a un auto simulando un accidente en el mes de septiembre del 79. Con esas anestesias aplicadas arrojan, simulando un accidente, el auto a un riacho en Escobar, y bueno, y los matan de esa manera, ¿no? Eso se lo contó él a otra persona de la familia. La verdad que hoy va a ser una charla linda porque tenemos a la fiscal Sosti, que es una fiscal número 1. Ojalá fuera jueza, porque la verdad que gente así no hay mucho. Después está Berna también, que es un compañerazo también, que es uno de los que está en contra de lo que pasó con sus padres. Y bueno, y yo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que ahora soy presidenta, y además soy presidenta de la Asociación de Sobrevivientes, que no es nada fácil mantener de compañeros, o sea, de sobrevivientes, familiares y compañeros de Campo de Mayo. Y bueno, estamos luchando a capa y espada porque Campo de Mayo se descubra de una vez por todas, que sea como la ESMA, una cosa que salga a la luz de todo lo que... Pero desgraciadamente tenemos los milicos, que ahí mucho no podemos hacer, pero bueno, hemos tenido ya las reuniones porque el presidente nos prometió, y que él dijo que las promesas se cumplen. El 10 de diciembre, cuando a mí me entregan el premio de Azucena Bellaflor, me prometió de que se iba a hacer un sitio de memoria. Entonces, bueno, yo se lo recordé. Cuando me palmeó me dijo: las promesas se cumplen. Y bueno, ya está eso, porque ahora justamente el contrato ya está, falta solamente, yo creo que para el año que viene, para marzo, así ya lo tendremos. Lo que a mí me da, no sé qué, me da tristeza, porque el sitio de memoria que nosotros tuvimos, que fue uno de los más grandes, fue el Campito. Claro, pero en el Campito no, el Campito está solamente esas estructuras viejas que quedaron nada más. Pero ahí no se va a hacer el sitio de memoria, se va a hacer en la 202 y Presidente Perón,
que ahí era el lugar donde entraban y salían los camiones cargados con los secuestrados. Pero bueno, se dice que se va a abrir una calle por adentro también para poder ir a visitar el campito. Pero nosotros la vamos a seguir peleando, porque queremos el sitio de memoria en el campito. Así que hoy, justamente en esta charla, va a ser importante charlar con la gente, con los jóvenes principalmente, que van a ser nuestra esperanza, de contarle todas estas historias que nosotros estamos trabajando, que son muchos años de lucha. Hay que ver que del año 78 que yo salí en libertad hasta la fecha, 46 años de lucha, no he parado un día sin pelearla y bueno, la tenemos que ganar. Y peor todavía porque la patriada que estamos ahora, que ustedes se enteraron de que es la cuarta vez que nos banalizan la estructura del Negrito Avellaneda en Capito. Sí. Bueno, ahora ya es la cuarta vez, entonces ahora ya intervenimos más, estamos más haciendo las denuncias de defensa, que justamente hoy nos mandó una nota de que se va a hacer una casillita donde van a poner una persona para que cuide. Entonces eso te da un poco más de aliciente, aunque eso está entre comillas. Y por último, entonces, el sueño o la expectativa, no sé si será un sueño, es que el Campo de Mayo finalmente sea señalizado. Se reabra y que el sitio de memoria sea para hacer un centro cultural, pasar películas, hablar con la gente, tener escuela, educarlos. Y la esperanza nuestra son los jóvenes, porque nosotros ya la semillita la plantamos, ahora tiene que seguir creciendo, pero los jóvenes son nuestra esperanza.